Hola a todos, el Diario de una Mamá es un espacio que hemos creado para poder compartir y para aprender muchísimo más de la maravillosa historia de la maternidad. Desde el día 1, desde cómo preparar nuestro cuerpo y nuestra mente, hasta el día de hoy, la crianza de estos chiquitines que son nuestros mejores maestros. Por eso, tenemos una cita todos los martes a las 7 de la noche en mi canal de YouTube. Hola, bienvenidos al Diario de una Mamá, este espacio que tanto disfrutamos, donde charlamos, donde conversamos, donde seguramente nos identificamos con muchísimas historias de vida, con una mujer hermosísima el día de hoy, recién mamá, feliz, dichosa, que nos va a compartir una experiencia muy especial de su vida ahora con Jacobo. Bienvenida, Lucía Aldana. Lucía, qué rico tenerte con nosotros en el Diario de una Mamá. Tan linda, Carito, muchas gracias por la invitación, me encanta el programa, ahora que soy mamá, mucho más, y qué rico este espacio porque recuerdo que la última vez que nos vimos yo te entrevisté a ti del tema de ser mamá y ahorita tú me entrevistas y de verdad que es un honor, muchas gracias. Bueno, háblanos de eso, del ser mamá. ¿Siempre fue tu sueño? ¿Siempre soñaste con casarte, tener ese hogar, tener hijos desde que estabas muy pequeñita o fue algo de pronto, un sentimiento que te fue naciendo con el paso de los años? Carito, siempre fue mi sueño, porque yo vengo de una familia grande. Mi abuela por parte de mamá tuvo 16 hijos. Imagina, Dios mío. Mi mamá tuvo 5 hijos, mis hermanas todas tuvieron hijos, entonces tú lo estás viendo en tu casa, entonces uno se antoja, uno sueña con la familia, con el matrimonio, y siempre fue mi sueño desde muy pequeña. Yo recuerdo que antes de... Bueno, incluso en mi adolescencia, antes de la universidad, mi sueño era casarme y tener una familia. Y cuando tomaste la decisión, cuando tomaron, me imagino que con Pedro la decisión ya de ser papás, ¿cómo fue el proceso? ¿Los dos se lo soñaban? ¿Dijeron, queremos casarnos y primero vivir como pareja, después ya que lleguen los niños? ¿O llegó sin estarlo esperando? ¿Cómo fue el proceso? Es un poco chistoso porque imagínate que desde que siempre, pues desde que me conocí con Pedro, él sabía que yo quería ser mamá, que yo quería tener hijos. Incluso cuando nos casamos y lo hablábamos, él me decía, sí, chévere, hijos, no sé qué, pero siempre me decía, después, mirémoslo después. Pero yo desde la noche de la luna de miel ya quería tener hijos. Entonces fue chistoso porque él siempre me decía que sí. Y se fue pasando el tiempo. Él me dijo en 3 años, cuando llevemos 3 años, ahí miramos, casadas, no sé qué. Y resulta que después pasó mucho tiempo, 5 años, Pedro me dice, la verdad es que yo no quiero tener hijos. Entonces eso para mí fue como un golpe durísimo, porque yo dije, ¿cómo así? Viví engañada entonces todo este tiempo. Pero bueno, ya conociendo un poco más desde la vulnerabilidad de mi esposo, pues digamos que para él era complejo dar el paso de decir quiero un hijo cuando él no creció con su papá ni tampoco con su mamá, su niñez fue difícil, no tuvo como una figura paterna a la cual admirar, a la cual decir esto es ser papá y esto es ser hijo. Entonces él me abrió su corazón y me dijo, tengo esta herida y la verdad me da mucho miedo tener hijos. Entonces yo en mi secreto empecé a orar demasiado por eso, pidiéndole a Dios como que sanara su corazón, que le mostrara la paternidad a través del amor de Dios. Y mira que nunca más le volví a hablar del tema porque yo la verdad lo intensiaba mucho, o sea, lo obligaba y yo era como que, bueno, ¿cuándo los hijos? Pero ya después dije, esto no va por ningún camino bueno, así no se hacen las cosas. Entonces después de un tiempo, ya en el 2021, si no estoy mal, Pedro un día me dice, quiero hablar contigo, no sé qué, y yo, claro que sí, cuéntame. Me dice, ya quiero ser papá, me dice. Quiero ser papá, quiero que tengamos una familia. Y desde ahí pues empezamos a buscar a nuestro hijo y ya luego se empezaron a ver otras cosas porque después de los exámenes preconcepcionales que nos hacen a las mujeres pues me salieron unos temas en los ovarios, en la matriz, entonces había que esperar. Empecé a hacer una dieta hormonal y así se fue dando hasta que por fin el año pasado
bueno, de este mes a hace un año, me enteré que estaba embarazada. ¿Cómo fue ese momento cuando te enteraste que estabas embarazada? ¿Cómo fue esa noticia para los dos después de haber hecho ese proceso tan lindo tú de entenderlo a él desde ese dolor que seguramente él no había podido procesar y tú ayudaste a que él lo procesara porque obviamente creciste en una familia distinta, o sea, fueron dos experiencias de vida muy diferentes. ¿Cómo fue ese momento de ya decir, vamos a ser papás? Yo digo que, y él lo dice, que es un paso de fe. O sea, él dice, no estoy muy seguro, pero quiero dar ese paso de fe porque creo que cuando uno da el paso de fe, pues se abren nuevas cosas, vienen nuevas cosas. Entonces, así fue, lo empezamos a buscar y cuando sospeché que estaba en embarazo porque estaba en el gimnasio así haciendo mis ejercicios y me sentí súper cansada, agotada, como asfixiada. Y obviamente veníamos buscando desde hace muchos meses el bebé. Yo dije, tan raro, ¿qué será? Porque me siento así. Miré el tema de mi regla y efectivamente tenía ya un retraso largo. Y yo le dije a Pedro, o sea, la verdad no fue esa típica historia de que uno se guarda la noticia y le cuenta al esposo con una cajita y eso. No, yo fui directamente a Pedro porque pues Pedro es mi amigo, es mi confidente y yo le dije, amor, me siento así, 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 yo creo que estamos embarazados. Y él me dice, ¿en serio? Pues hagámonos la prueba ya. Y yo, listo, hoy compro la prueba. Y pasaron 3 días porque ahora era yo la que tenía mucho miedo. De saber si como que uno sabe que sí, pero no se quiere hacer la prueba porque sabe que va a salir positiva. Pero yo sabía que estaba embarazada, efectivamente. El día que compré la prueba, estábamos los dos almorzando. Yo digo, bueno, me voy a hacer la prueba. Entré al baño y salí, le puse la prueba en la mesa y salí corriendo. Y yo como que me grita que va a salir. Y él me dice, sí, embarazada y embarazada. Sí, ya estábamos súper embarazados, ya tenía casi 2 meses de embarazo. ¿Cómo fue el embarazo? ¿Cómo fue ese proceso ya de tu embarazo? ¿Fue como te lo soñaste? ¿Fue tranquilo? ¿Te lo disfrutaste? Demasiado. Fue como me lo soñaba. O sea, la verdad es que no le puedo pedir más a Dios porque fue espectacular. Nunca tuve así como un síntoma de que me iba a morir, las náuseas, que me oliera raro algo, o sea, nada de lo que obviamente a muchas mujeres les sucede. Tampoco me dio así que ansiedad por comer algo, los antojos o dejar de comer algo, o sea, no, la verdad fue muy, muy tranquilo. Siento que tampoco fue un tema de que me haya subido así mucho de peso, aunque comía bastante, entonces yo digo como que, bueno, fue muy tranquilo, porque también tengo amigas que a la par estuvieron embarazadas conmigo y decían, pero ¿cómo haces? Yo llevo como 14 kilos y yo decía, pero yo como normal. Y no sé por qué. Pero es un tema como genético también. Sí, es un tema como de cada quien, cada embarazo es diferente, totalmente. Cada mujer es diferente. Sí, me salieron muchas estrías, sí, porque la barriga ya al final se me puso grandísima. Pero sí fue muy lindo el embarazo hasta que llegó el tema del parto. Porque yo me soñaba el parto natural. Tú sabes que, no sé, en esta etapa uno idealiza muchas cosas. Sí. Uno idealiza que la lactancia va a ser perfecta, que yo no voy a ser una mamá así, sino que así. Y entonces yo decía, yo quiero mi parto natural, mejor dicho, yo había leído tanto y había como que experimentado tantos cursos, libros, cosas en internet, porque hay tanta información que hasta había tomado la decisión supuestamente de que si iba a tener parto natural no iba a usar la epidural, por ejemplo, porque quería lo más natural posible, lo más humanizado posible, no sé qué. Pero una cosa es lo que uno piensa, y otra cosa es lo que sucede, la realidad, el momento, la práctica. Ya llegué a las 38 semanas y el bebé se me desacomodó por completo y la doctora me dijo cesárea y para mí eso fue durísimo. O sea, como que cesárea, ya ahí empecé como, yo decía, pero ¿cómo así? O sea, yo quería mi embarazo, mi parto natural, no sé qué. Entonces como que no lo procesé. Ok. Sin embargo, la doctora es súper linda, me dio pues un parte de tranquilidad, pero yo no estaba preparada para una cesárea. Sí, porque te habías imaginado una cosa diferente durante yo me todo había el tiempo. imaginado pujando, en trabajo de parto, de todo. Aunque sí empecé trabajo de parto, pero no fue, llegué hasta 3 de dilatación. Okay. Pero pues tocaba hacer la cesárea. Sin embargo,
Dios también me sorprendió y tuve una cesárea muy bonita también. O sea, la doctora también fue muy especial. Estuvo Pedro, pudimos poner música que me gustaba en ese momento. Entonces, sí, hay veces uno idealiza tanto algo que cuando sucede la cosa como uno no quiere, pues ahí sí se estrella, ¿no? ¿Cómo fue ese momento cuando te lo entregaron? Cuando ya lo tienes en tus brazos, cuando ya le ves esa carita, lo miras, ¿cómo fue ese momento? Ay, no, tengo que ser sincera. Bueno, mentiras. Ya vamos Cuéntanos, allá. mejor dicho, yo creo que este espacio es precisamente para eso, ¿sabes? Para hablar desde la honestidad y de la sinceridad, lo que nos pasa a muchas mujeres que o no contamos, porque también pensamos que todo tiene que ser perfecto, que la maternidad tiene que ser perfecta, que una mamá tiene que ser perfecta. Total. Y una mamá sencillamente es humana, antes de ser perfecta es humana. No, Caro, la verdad fue muy lindo el momento, la verdad, todo lo de la cesárea fue chévere, fue bonito, no sentí absolutamente nada, pero ya cuando me entregaron al bebé, yo lo veía como tan arrugadito, como tal, y yo lo primero que dije, "Oh, mi hijo tan feito". O sea, yo dije así, pero obviamente uno piensa y ve los comerciales, Ajá, el bebé sí, recién nacido obvio. divino, sin ni siquiera la capa pues blanca, pero ahí empieza el corazón como a estrenarse en esa nueva etapa de ser mamá, que a pesar de cualquier cosa, lo que sea, pues hay un amor que ya está desbordado. Claro. Recuerdo sí mucho el olor me encantó, Ay, eso sí, tengo que sí. decir que el olor me encantó y me empecé a enamorar de ese olor de mi hijo, del olor de él. Ya obviamente cuando me lo entregan y cuando me lo ponen en el pecho, cuando lo siento, cuando llora, no, me derretí completamente y yo recuerdo mucho que mi mamá siempre decía, tranquila mi hija que cuando los niños salen feitos es porque de grandes son lindos y cuando nacen muy lindos es porque de grandes son feitos. Ajá. Pues eso es un dicho de mi mamá que es toda coloquial. Pero yo dije, ay, no, no importa, es mi hijo, lo amo así, me impresionó que era muy largo, o sea, nació súper largo. Grande. Nació grande, sí, y gritaba demasiado. O sea, esta es la hora después de 5 meses que Jacobo llora a gritos. ¿En Sí, serio? o sea, a uno le rompe el tímpano. No te puedo creer. Hay veces me da vergüenza cuando salgo, no puedo evitar sentir eso, porque la Ajá. gente se incomoda. Claro. Cuando estoy en un avión, porque sí, grita duro, o sea, llora duro, duro, duro. Y eso fue lo primero que dije, o sea, o va a ser cantante, o apneísta, o sea, yo no sé qué va a hacer, pero tiene unos pulmones increíbles. Impresionantes. Bueno, ya llegas a tu casa, empieza este proceso de entender la maternidad, porque es como, sí, es como si a las mamás nos prendieran un botoncito de on y ya empiezas tú a decir, Dios mío, o sea, ¿cómo es esto, no? Total. ¿Qué es la realidad? Porque te hablan, te cuentan, te dicen, tú lees, investigas, pero en realidad tenerlo ya en tus brazos y empezar desde cero ese proceso es toda la diferencia. ¿Cómo fue eso? Completamente, es toda la diferencia, ni siquiera desde la casa. Estuve 2 días en el hospital En recuperación. y digamos que, claro, tú tienes enfermeras 24/7, doctores, ellas te ayudan en absolutamente todo. Entonces la verdad, yo estaba muy tranquila en el hospital, yo me sentía como en un lugar de seguridad. Cuando me dicen que ya me dan de alta, empiezo como a hiperventilar porque yo decía, Dios mío, o sea, soy mamá primeriza, obviamente como todas primerizas, pero yo decía, ¿a quién se le confía un bebé recién nacido para que los mantengas con vida después de 2 días de haberlo tenido? O sea, a mí no me cabía en la cabeza y empecé a tener mucho miedo. Yo le decía a mi esposo, tengo miedo de llegar a la casa, o sea, tengo miedo de llegar a la casa, de no saber cómo va a ser. Tengo 2 gatas, entonces de no saber cómo iba a ser la nueva adaptación con las gatas súper consentidas, dormían con nosotros. Entonces sí tuve muchísimo miedo de regresarme a la casa. Cuando llegué a la casa me sentía completamente extraña, era como empezar de cero. Lo que tú dices, pues
uno puede leer, uno puede conocer experiencias, pero ya la práctica Es es otra cosa. completamente diferente. Yo tengo 5 sobrinas en mi casa, yo les cambié pañal, todo, pero yo nunca viví lo que realmente se vive en una maternidad de verdad, que son el trasnocho, el cansancio, el dolor, saber que tu hijo llora y que tú no sabes por qué. Tú empiezas a buscar en internet, si llora ¿por qué hace así? Si llora ¿por qué hace así? Si hace ¿por qué? O sea, ¿me entiendes? Y la verdad sí fue duro, o sea, llegar a la casa fue duro. Sin embargo, mi mamá estaba esperándome, ella vino de Cali, pero igual, o sea, fue una incertidumbre terrible y yo creo que fueron días duros. O sea, ¿Sabes qué? Es que yo digo que cuando uno tiene hijos, así como estrenas el corazón por primera vez en tu vida, y siempre lo he dicho, conoces el miedo. Es como uno no sabía qué era el miedo hasta que se convirtió en mamá, por lo que tú Total. dices, porque todo te da miedo. Entonces uno dice, ¿cómo lo voy a dormir? ¿Cómo lo voy a acomodar? ¿Será que va a respirar? ¿Será que no va a respirar? ¿Será que se va a Total. ahogar? ¿Será que le voy a dar el tetero como es? La leche, si va a comer, no va a comer, lo va a entender. Entonces yo creo que es también conocer, cuando a uno le preguntan, a mí en particular cuando me preguntan algo de la maternidad, yo siempre digo, así como conoces el amor, creo que es el primer encontrón con el miedo, porque ya te empieza a dar miedo todo. Completamente, yo decía, o sea, yo creo que yo tuve un gran error, que fue leer demasiado, informarme mucho, escuchar demasiados consejos, personas obviamente también con mucho conocimiento, mamás, amigas, pero es que ya tú ahí en tu intimidad en la casa, yo miraba a mi esposo, o sea, yo tenía a mi bebé, yo miraba a mi esposo y yo le decía, no sé qué hacer. Una noche, creo que fue la segunda noche, lloraba. No era hambre, no era sueño, o sea, lloraba y yo no sabía qué hacer Ay, y sí. yo cogí este bebé y lo miré y se lo entregué a mi mamá y le dije, mamá, auxilio, no sé qué hacer, tómalo, y yo me metí en el baño a llorar literalmente porque yo Claro. no sabía qué hacer. La La impotencia. impotencia, o sea, porque te dicen, es que esto es, tú vas a saber qué hacer, tu bebé va a saber que eres tú la mamá, o sea, bueno, muchas cosas sí, ese tipo de cosas sí, porque hay una intuición y hay una unidad desde el vientre, pero yo decía, Dios mío, a mí nadie me preparó para esto. Pero O sabes que es muy sea, lindo que lo cuentes porque yo creo que hay un porcentaje muy grande, por no decir que casi todas las mujeres sentimos lo mismo. total, Sentimos lo mismo y nos culpamos porque nos sentimos malas mamás por no saber qué hacer, y es que en realidad total. te están crear vida, ya que una vida se cree en tu vientre, que llegue sana y que llegue bien, ya es un milagro. Completamente. Y ahora ya coger ese milagrito y empezarlo a que dependa de ti, no es fácil. Entonces yo creo que es, Total. es muy lindo también que lo sientas, que seas honesta y que lo expreses, porque es lo que muchas personas sienten y de pronto se sienten mal por sentirlo. Completamente, y es que uno, sí, es que yo no sé, pero mamá como que es sinónimo de culpa, no sé, o sea, porque yo me sentía mal en toda ocasión, yo me sentía, o sea, yo pude lactar a mi hijo, pero me sentía mal, porque él no cogía bien el seno, porque esto era así, porque no comía bien, porque se demoraba mucho, entonces como que por todo lado había culpa. Si tú averiguabas o tú decías algo, es que no lo hagas así, no lo hagas así, entonces todo el mundo te dice qué tienes que hacer, todo el mundo, o sea, es como que tú, o sea, yo le decía, me preguntaban, hola, ¿cómo estás? No sé qué, y yo decía, no, pues muy bien, pero no puedo, ¿cómo así que no puedes dormir? Yo dormí, mi hija durmió de 6 de la mañana, de Sí, 6 eso de es la lo noche a peor. 6 de la mañana, pero eso no puede pasar, tú te vas a cansar, y yo le decía, pero ¿qué hago? O sea, ¿pero cómo hago? O sea, ¿cómo hago si cada bebé es diferente? Claro. Entonces ahí es donde te empiezas a sentir mal porque encuentras unas mamás que les fue súper bien en muchas cosas o les funcionó otras cosas mejor. Sí, sí, Encuentras a otras mamás que les fue mucho peor y tú también te empiezas a claro. sentir mal porque dices, pues tengo esta vida acá, lo que tú decías es un milagro, está sano, está bien, pero me siento mal y culpable de quejarme también. Claro. Entonces es un tema complejo, además que no hay que olvidar que nosotras después de
tener un hijo, el tema hormonal es una locura. Pues las hormonas se vuelven, es que es mucha información, una carga hormonal y es una información para uno, para un solo cuerpo, aceptar todo que no es sencillo. Y eso muchas mujeres yo creo que no lo saben tampoco. Yo lo vine a entender hace poco, me decía un médico que cuando estamos embarazadas tenemos una hormona que es la progesterona, que es la que nos hace ver divinas, lindas en embarazo, pero una vez nosotros tenemos a nuestros bebés, Chao. esa hormona ya no existe. Empiezan otras hormonas como el cortisol, la oxitocina, entonces tú estás como siempre con el corazón a mil. Ya no es igual, o sea, ya no es igual, ya te ves diferente, ya te experimentas tu cuerpo diferente. Y para mí sí fue muy duro no sentir a mi bebé en el vientre. Era como un pequeño luto, como que ya no lo tienes ahí, tengo un hueco, como que me arrancaron algo, ¿sabes? ¿Y no te pasaba cuando te mirabas al espejo? Total, y Que de como hecho que me no cogía sientes la nada, barriga sí. y le hablaba, pero me acordaba que el bebé ya estaba acá. Claro. Entonces, eso es una vaina difícil y Sí. dura, o sea, y también de asimilar, las hormonas son loquísimas, loquísimas, y súmale el trasnocho, que no poder dormir es una de las causas número uno por la cual tú no estés bien, no Sí. coordines, seas irritable, tengas mal genio, estrés, ansiedad, muchas cosas, o el tema de la lactancia, que se me agrietaron los pezones, que mejor dicho, me dio mastitis, o sea, una cantidad de cosas que yo digo, o sea, esto es difícil para sumarle otra y otra y otra cosita más, ¿no? ¿Y cómo te fue en ese proceso de la lactancia, de ir conociendo? Porque eso es con el paso de los días, que uno los va conociendo, que uno los va entendiendo. Ahí sí, como dicen, que ya es el lenguaje del amor. Ay, Es el sí. típico lenguaje del amor que tú ya empiezas a entender a tu hijo, pero es por miradas, por posiciones, por la respiración, por sus caritas, por su expresión, que es completamente distinto. ¿Cómo empezó a hacer este proceso para ti? Totalmente. Bueno, el tema de la lactancia, yo como que me había preparado también antes. Vamos a lo mismo, también investigué demasiado, mucha información, leía. En Instagram hay demasiada información y Mucha. eso es otra cosa de la cual tú también te sientes muy culpable. Entonces, Pero yo acuérdate procuré... que es que también la gente muestra una perfección en Instagram y en redes sociales Sí, que claro. no existe. O sea, Sí, sí. pocas personas muestran su lado más vulnerable, pero a los seres humanos, por nuestro ego y todo, nos cuesta mostrar Sí. ese lado más vulnerable y uno siempre trata de mostrar lo positivo, que no siempre es tan positivo. Totalmente de acuerdo. Cuando yo empiezo a pegar a mi hijo, obviamente como todas al principio eso dolía tremendo, pero ahí es donde decimos que se nos activa ese chip del miedo, pero también de la valentía, de que tú dices, yo puedo hacerlo todo por él, o sea, no importa cuán grande sea el desafío, lo voy a hacer todo por él. No importa si me duele, no importa si no puedo. Sí, total. Entonces tú das como la milla extra, ¿no? Entonces lo empecé a pegar mucho y la verdad salió leche, o sea, fue bien. Pero empecé a tener problemas con el agarre del bebé, entonces que tenía frenillo, entonces que había que cortárselo, que el frenillo impide que se pueda tener un buen agarre, no sé qué. Fuimos y se lo cortamos, pero la lactancia seguía muy caótica. O sea, era caótica, el bebé lloraba en el pecho, me tocaba complementarlo con mi misma leche, pero con una jeringa y con mi dedo, o sea, con un dedo y una jeringuita por un lado, poniéndole leche, porque todas las asesoras muy bien, con muy buenas intenciones decían pues que no se le podía meter tetero, porque si le metías tetero pues se iba a confundir el pezón tetero. Sí. Entonces, este tema de pegar a mi bebé media hora por un lado, media hora por otro lado, que quede con hambre, luego media hora complementándolo con un dedo, o sea, con una jeringa, por un mes, fue demasiado desgastante. Claro. Luego yo dije, ya no doy más porque de verdad que, o sea, las trasnochadas, yo me amanecía y yo decía, este ciclo me está consumiendo demasiado, o sea, darle pecho, luego complementarlo porque la verdad es que no comía por el agarre, o sea, no tenía buen agarre,
Entonces fui a donde un odontopediatra y me explicaron que tenía una leve retracción mandibular, lo que hacía que el niño no cogiera bien el seno, que se le saliera la leche por un lado, bueno, mejor dicho, todo esto. Y mi mamá viéndome como ahí en ese, yo lloraba y lloraba porque yo decía, tengo leche, pero mi hijo no come. O sea, Ay, Dios mío, sí, eso es era horrible. como, Como una situación. sí, entonces empezamos con el tema de que si le meto tetero, pues soy una mala mamá porque no tengo la conexión de cuerpo y cuerpo. Entonces yo me demoré muchísimo en meterle tetero a mi hijo con mi misma leche por ese pensamiento, porque decían como que no, es que esa conexión se logra solamente cuando tienes a tu hijo acá. Sí, esa conexión es muy linda, o sea, lactar es muy bonito, es hermoso, pero yo ya no daba, o sea, el desgaste era fuertísimo, yo lloraba. Entonces mi mamá me decía, ¿para qué le das seno a tu hijo llorando si entonces le vas a dar estrés, Sí, ansiedad? o sea, ¿qué conexión es esa? Exactamente. Y bueno, tuve la fortuna de contar con mi cuñada desde Cali, que también es mamá, y ella me dice, no, Lucy, yo siempre me extraje la leche y se la di en tetero. Totalmente, eso te iba a decir. Entonces, yo me tomé como 5 días pensando, ¿será que lo hago? No lo hago, pero si lo hago no voy a ser una mala mamá. Él ya no me va a entender, él no me va a escuchar, cuando yo le hable no me va a mirar, o sea, yo pensando todo este tipo de cosas, hasta que un día tomé la decisión y hasta ahora esa es la forma en la que lo alimento a él. Claro. Y fue una de las decisiones más liberadoras en mi caso. Okay. En mi caso, porque yo generé depresión postparto por muchas cosas, por todo esto, por ese caos y por un antecedente que yo venía con depresión también. Entonces, realmente una de las cosas que me dio un poco más de calma fue darle tetero a mi hijo con mi propia leche. Con todo este tema de la depresión postparto, ¿cómo lo has manejado? ¿Cómo lo has llevado? Porque además es más común de lo que pensamos. Muchas mujeres atraviesan por depresión postparto después de haber tenido un embarazo perfecto, así alimenten bien a sus hijos, así sean muy lecheras, así tengan todo perfecto. Hay mujeres que tienen depresiones. Es más común de lo que pensamos, en muchos casos el final es hasta trágico, sí, después de una depresión postparto, pero también se nos olvida entender que somos humanas y muchas veces nos lo guardamos, que creo que puede ser el peor error, nos lo guardamos porque además estamos en un momento de tanta presión y de tanta información que lo último que tenemos que hacer es guardarnos ese tema de la depresión que es tan complejo. ¿Cómo has hecho tú para sacar adelante ese tema? ¿Qué hiciste? ¿Cómo diste el paso? Bueno, Caro, realmente no fue tan difícil aceptar el tema porque yo ya venía con este tema hace mucho tiempo, ya hace algunos años, y yo me veía con psiquiatra, con psicólogo, tenía también un tratamiento farmacológico. Entonces, cuando yo empiezo a experimentar ciertas emociones y cosas que yo sentía que ya me estaba me estaba abrumando, yo dije, tengo que ir me fui de urgencias, o sea, porque esto que estoy sintiendo otra vez está llegando a mi vida y como que mucho más fuerte, porque pues yo tuve un embarazo muy bonito, claro, y yo dije, no, pues todo va a ser perfecto, todo va a ser súper bien. Y para mí fue muy duro, no tanto buscar ayuda, sino aceptar que otra vez venía ese monstruo, claro, de la depresión o esa pesadilla, y más ahora en una etapa tan bonita que era pues tener a tu hijo que siempre deseaste, que soñaste, que lo ves tan lindo, que lo amas, que te sonríe. Entonces definitivamente alcé la mano, me fui para el médico. Mi médico me vio, empezamos un tratamiento farmacológico también que fuera compatible con la lactancia, también un tratamiento psicológico, y empecé a tener ciertos hábitos que empezó a mejorar un poco ese tema. Todavía tengo un poquito de eso, ya estoy saliendo más de ese momento, pero empecé a tener algunos hábitos como salir de la casa, porque yo estaba súper negada a salir de la casa. O sea, encerrada completamente. Encerrada completamente, ese era mi lugar seguro, no quería que nadie me visitara, no quería que nadie me hablara, mantenía muy irritada, tenía unos ataques de ansiedad
y de pánico. Yo sentía que cuando iba a controles de mi bebé, yo sentía que la gente me quería como sé que se me quería tirar encima. Entonces yo empecé a hiperventilar. Para mí la calle era terrible, o sea, era terrible, o sea, lo peor para mí, como si hubiese zombies en la calle. Y también tenía muy malos pensamientos. Y poco a poco, pues también he encontrado mucho refugio en Dios, escuchando canciones que me levanten el ánimo, que me den esperanza, que infundan fe también. Leo la palabra, la Biblia, y también veo que pues esto pues es más común de lo que podemos ver, y que hay personas que también están dispuestas a darte la mano y que vivieron eso y que actualmente me están ayudando. Y también he visto a Dios ahí conmigo en este proceso, diciéndome: yo estoy contigo, a mí también me duele lo que te duele y no te voy a abandonar, porque también he sentido culpa. Claro. Y vergüenza al decir, pues es que yo creo en Dios, yo amo a Dios, se supone que yo soy una mujer de fe, y como que volver a caer en esto. Pero he visto a Dios diferente, o sea, yo he visto a Dios en muchas facetas de mi vida, como sanador, como papá, como proveedor, pero en estos momentos lo veo como empático, ¿sabes? Como te entiendo y no te juzgo. Sí. Y eso es lo más bonito. No me he sentido juzgada por Dios, todo lo contrario, me he sentido muy acompañada de Él en este proceso, y ha sido Él el que ha puesto las cosas, las personas, ha sido Él el que ha puesto incluso el tratamiento médico, mi familia, muchas personas ahí rodeándome para que esto pues cada vez vaya mejor. ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu esposo? ¿Cómo está el chiquito? ¿Cómo te sientes que todo este proceso, que además yo creo que ha sido de mucho aprendizaje para ti, y poderlo compartir me parece muy lindo, y te agradezco porque sé que no habías hablado de esto en ninguna parte, pero me da mucha felicidad porque sé que muchas mujeres van a escuchar tu historia y van a decir: yo me siento así, o me he sentido así, o en algún momento lo sentí y también me sentí mal y también me sentí culpable. ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo te sientes ahora? Bueno, ahora me siento menos culpable, pero un poquito culpable. No, mentiras. Realmente esto sin la ayuda de mi esposo tampoco sería posible. Pedro es un hombre súper comprometido. Me encanta que cuando empezó todo este tema de empezar el tratamiento y eso, él me apoyó de una. No fue como que, no, espera de pronto a que se calmen las hormonas, sino que él siempre me apoyó, estuvo conmigo, es de las personas que más me llenan de aliento, de palabras bonitas, que siempre estuvo ahí conmigo. Aunque yo diera seno, él trasnochaba conmigo. Los momentos en los que yo lloraba tenaz, él estaba ahí orando por mí, diciéndome cosas bonitas. Entonces ha sido muy lindo rodearme de mi esposo, porque actualmente acá en Bogotá pues estamos solamente él y yo. Pues mis suegros viven en otra ciudad y mis papás en otra ciudad. Entonces también un poquito es duro saber que de pronto uno, al no ser de esta ciudad, se siente un poco solo, claro. sin ayuda. Como que no tienes tu círculo de apoyo, esa red de apoyo de tu familia, que es lo que uno siente más cercano y con lo que uno se siente más tranquilo. Pero mi esposo ha sido maravilloso en esto, y me ha encantado algo que él me dice: mi prioridad eres tú. Siempre me ha dicho: mi prioridad eres tú. Sí, claro, nuestro hijo es nuestra prioridad también. Es esa personita a la que nosotros tenemos que darle lo mejor para sacar un buen ser humano a la sociedad. Claro. Pero él siempre me decía: yo quiero que tú estés bien para que el bebé esté bien, y yo voy a hacer todo lo posible para que tú estés bien. Entonces él era el que me animaba a salir, me llevaba helado casi que todos los días, hacía cosas para levantarme mucho el ánimo, porque también perdí interés en muchas cosas, ¿no? Pero actualmente yo creo que ya está pasando la tormenta, ha sido bonito, pude viajar, he viajado a Cali, a mi familia, ese tipo de cosas como que
te llenan, te impulsan también, conocer otras mamás también que le pasan lo mismo, y que tú puedas también darles una palabra de aliento y decirles, mira, yo también estoy pasando por esto, yo lo hice así, así, así. Hay mujeres que les tienen miedo a la medicación, hay mujeres que les tienen miedo a decir que están pasando por eso, que tienen vergüenza incluso dentro de su familia porque se van a sentir juzgadas. Pero ha sido bonito cuando yo me encuentro con estas mamás, con estas mujeres, y les puedo decir, mira, es que yo siento lo mismo que tú sientes. Claro. Ese sentimiento que tú tienes de impotencia cuando lloras en la ducha, en el baño, yo también lo siento, y tranquila, es normal y yo sé que va a pasar porque ya me está pasando. Entonces, juntas, pues vamos a salir algún día de esto y vivamos un día a la vez. Claro. Vivamos un día a la vez y demos nuestro porcentaje un poquito más, y así todos los días. Y realmente ha sido una bendición. Yo creo que de las cosas difíciles, de las debilidades, de las pruebas, siempre va a salir algo bueno. Siempre va a haber un propósito, y yo no digo ahora por qué me pasó esto. Yo sé que en algún futuro cercano o lejano esto va a ser una historia que pueda ayudar a otras personas, que pueda también llegar a la sanidad de otras personas. Y me encanta también poder haber vivido esto para poder ser, no sé, un aliento de esperanza para alguien. Un instrumento seguramente para muchas personas. También. Bueno, aquí tenemos algunas preguntitas que te vamos a hacer. Bueno, estas ya me las respondiste. ¿Toda tu vida quisiste ser mamá? Sí. Siempre fue tu sueño. ¿Cómo te ha cambiado la vida ser mamá? Completamente. Caro, yo siento que soy otra mujer. Es que no sé, ya no coincido como la Lucía de antes. Bueno, sí, le gustaba X, Y cosas, pero es que ahorita ya es con otra vida. O sea, yo estoy pegada a otra vida que tengo que hacerla. Es como una extensión. Sí, o sea, tengo que sacarla adelante, tengo que hacerla sobrevivir, y ya tus prioridades y todas las cosas cambian. Por ahí leía que cuando uno se convertía en mamá, uno era 99% mamá, 1% mujer. Yo sé, algunas personas van a decir, no puede ser así, las mujeres tenemos que ser, pero hay que también ser conscientes de los contextos y también de las temporadas. En estos momentos sí, creo que soy 100% mamá. Claro. Y mi vida gira en torno a eso, y cuando pienso que puedo hacer otras cosas, digo no, porque quiero estar con mi hijo y quiero en estos momentos darle absolutamente todo a él. Quizá más adelante lo pueda hacer de otra manera. Total. ¿Cómo es Pedro como papá? Pedro es chistoso. Pedro es chistoso porque él, obviamente, su manera de amar es con actos de servicio, su manera de amar es estando ahí, y hay veces uno quiere amar como, que lo amen a uno como uno ama. Claro. Entonces he aprendido a conocer a mi esposo en una faceta muy linda de papá, que si bien no es el papá así más melcochudo, pues de abrazar, de tocar, como sí soy yo, claro, que yo soy de dar, yo le doy besos a Jacobo todo el día. Yo digo, me dan ganas de chuparle la cabeza. Sí, es que ese olorcito. Exacto. Pero Pedro no es así, sin embargo, Pedro siempre nos atiende espectacular. Él es un hombre muy servicial, demasiado servicial. Él está atento a absolutamente de todo. Él es el que lava los teteros, él es el que hace absolutamente todo el desayuno, el aseo en la casa. Entonces yo digo que es un papá maravilloso porque está ahí atento a nuestras necesidades. Y está presente todo el tiempo. ¿Cómo eres tú como mamá? Bueno, como mamá, yo intento, o sea, es que yo no sé, yo creo que uno de mujer también, por ser como tan minucioso, como ser tan detallistas, o sea, tener tanto detallito, queremos hacer las cosas súper bien. Entonces yo sí soy como muy, muy rigurosa, estoy así con los horarios súper justa. Disciplinada. Sí, o sea, voy así, digamos que cuando hay que hacer la siesta, trato de hacer la siesta, que no dure menos de 15 minutos, máximo 2 horas, o sea, siempre estoy así como... cuando voy a salir hago la pañalera el día anterior, o sea, estoy súper comprometida 100%. Y muy amorosa, o sea, yo soy de las que le da besos a Jacobo todo el día, lo hago reír, él y yo nos miramos y ya la conexión
es una vaina loca, o sea, de verdad que es muy lindo. Lucía, gracias por acompañarnos en el Diario de una Mamá, gracias por abrirnos tu corazón, por contarnos esta historia tan linda, tan humana, tan real, tan honesta. De esto se trata también el Diario de una Mamá, de ser honestos, de hablar de una realidad que existe, de no dibujarla, de no guardarla, de no esconderla, y estoy segura que sí, eres un instrumento para muchas mujeres y para muchas familias que seguramente han pasado por un proceso así y no han visto la luz, y seguramente cuando te escuchen y cuando te vean dicen, bueno, no soy la única, no me está pasando, es más normal de lo que, y seguramente en algún momento voy a estar bien. Muchas gracias. Ay, gracias a ti, Carito, y por este espacio tan lindo. Bueno, no, ahí me desnudé un poquito, porque es la verdad, yo siento y digo que hubiese sido chévere también conocer estas experiencias así también, como tan sinceras. Sin embargo, obviamente amo a mi hijo locamente. Claro, total. Es Estoy mi segura. vida, me siento muy orgullosa de ser mamá, me siento muy enamorada y muy feliz de ser mamá y de tener a ese retoñito ahí. Bueno, pues muchas bendiciones, todo lo bonito Gracias. para ti, para tu familia, que todo de aquí en adelante siga marchando muy, muy bien. Y a ustedes muchas gracias por conectarse con el Diario de una Mamá. Nos vemos en una próxima oportunidad. Espero que les haya gustado mucho y que lleven ese voz a voz de estas entrevistas que son tan lindas, tan especiales, tan honestas y tan reales. Un abrazo.